Bueno, es un placer estar con ustedes, hermanos, hermanas, líderes, pastores, asociados a Compasión Internacional. Estamos nuevamente aquí en este espacio de diálogo que se ha abierto para compartir sobre si podemos ya abrir o no abrir los servicios de las iglesias en los templos. Es parte de una discusión y de una realidad que tenemos que ir reflexionando desde varios ángulos. Y en esta oportunidad yo tengo dos queridos amigos que hemos transitado muchos años trabajando en muchas áreas. Dentro de poco lo voy a introducir a ustedes, a compartir un poco de su vida y de su ministerio. Pero quisiera decirles también que de alguna forma estamos tratando de abrir estos espacios de diálogo para que ustedes mismos puedan adaptar algunos principios, algunas de estas reflexiones a su propia realidad. Sabemos que una cosa es hablar de una región, una subregión en el país y de otra, pero ustedes tendrán la sabiduría pertinente para hacerlo. Bueno, yo soy Enrique Pinedo y soy el asesor regional senior para alianzas estratégicas en Compasión Internacional. Y en esta oportunidad tengo conmigo una tremenda bendición, un privilegio estar con Ruth y con Harold, tremendos amigos, y que quisiera presentarles. Quisiera empezar con Ruth. Ruth Padilla de Bors vive en Costa Rica, creo que nació en Colombia, creció en Argentina, tiene una historia linda por ahí que contarnos. Está casada con Santiago y madre de muchos. Tiene una experiencia linda también por ahí. Ha estado involucrada en educación teológica y desarrollo de liderazgo para misión integral en América Latina por varias décadas. Sirve en Resonate Global Mission, dirigiendo el Centro de Estudios Teológicos Interdisciplinarios en San José, Costa Rica, donde ella es la rectora. Sirve también en INFEMID, que es la Fraternidad Global de Teólogos en Misión Transformadora, algo así, podríamos traducir de la iglesia. Compasión estuvo un tiempo, ¿te acuerdas? Con Bambán Burllanto apoyando ¿Cómo no? Claro. en Asia, ¿Cómo no? recuerdo. Y es miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, ocupó la Secretaría General y la presidencia por varios años. Sus estudios incluyen lingüística, una maestría en estudios interdisciplinarios y un doctorado en teología de la Universidad de Boston. Además, me gustaría mencionar que fue invitada a dar una conferencia en una de los chapels de la capilla que se tiene allá en Colorado Springs hace algunos años. Cierto. Fue Isaías 58. Claro, Isaías 58. Fue tremenda ahí la participación tuya. Gracias por estar con nosotros, Ruth. Va a ser una bendición escuchar tu sapiencia ahí. Una alegría, gracias. No, un placer tenerte. Y otro gran amigo, Harold. Harold, colombiano, casado con Marilú Navarro hace 35 años, padre de Laura, Juan Miguel, es el director de Fe y Desarrollo de World Vision para América Latina y el Caribe, es pastor bautista, teólogo, es ex rector del Seminario Teológico Bautista Internacional, hoy Fundación Universitaria en Cali, Colombia. Sus estudios incluyen una maestría en teología y otra en ciencias de la religión, y egresado de un programa doctoral en teología y actualmente doctorando en el programa de doctorado interdisciplinario en letras y artes con énfasis en teología en la Universidad Nacional de Costa Rica. Es también miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana y del Consejo Directivo del Movimiento con la Niñez y la Juventud, donde tengo el privilegio de compartir muchos tiempos y anécdotas con mi querido amigo Harold. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Es una bendición tener este tipo de invitados en este diálogo. Quisiera mencionarles como antesala para entender el diálogo que vamos a tener dos escenarios y tanto Ruth como Harold nos van a estar compartiendo sus perspectivas bíblicas teológicas sobre ellas. Pero el primer escenario es estando la realidad latinoamericana bien complicada con el tema de coronavirus y donde las restricciones y algunas las cuarentenas siguen siendo parte de la vida cotidiana de los países porque la situación va creciendo. Entonces se espera que en algún momento las iglesias sigan manteniendo ese ritmo por sabiduría y por consideración a otro. Entonces ese va a ser el primer escenario. ¿Qué hacer
en esa circunstancia donde ya estamos 2 o 3 meses en cuarentena y todavía tendríamos que seguir algún tiempo más? ¿Qué podríamos decirle, animarle a la iglesia dentro de ese contexto? El segundo, y sabiendo que hay muchos ánimos y algunos están ansiosos de volver al templo, hay algunas preguntas interesantes que quisiéramos hacer. Y el segundo escenario sería ya para algunos países que son pocos y algunas subregiones en países donde ya el gobierno se está poniendo de acuerdo en cómo abrir con algunos protocolos de salud responsables los servicios en las iglesias locales evangélicas. Y entonces ahí también, eso tarde o temprano se va a dar. Quisiéramos tener algunos consejos sabios de Ruth y de Harold en ese contexto, ese segundo contexto, que tarde o temprano va a venir. Entonces, en el primer contexto, Ruth, Harold, sabiendo que algunos pastores, hermanos, hermanas, están ansiosos de regresar al templo y quisieran ya empezar los servicios en sus iglesias, aún sabiendo que las restricciones son fuertes y duras y van a tener que esperar un rato. La primera pregunta es, ¿está la misión de la iglesia restringida al templo? ¿Qué aconsejarían a aquellos líderes que empiezan de esa forma? Y en la vida de Jesús, la misión de Dios que fue encomendada a él en la tierra, ¿qué lugar tuvo el templo judío o las sinagogas? ¿Podría compartirnos tal vez? Ruth, ¿puedes empezar tú? ¿Cómo no? Gracias, una alegría saludarles. Está restringida la misión de la iglesia al templo. Creo que deberíamos reconocer que si pensáramos así, tenemos un Dios muy pequeñito, un Dios que cabe solo dentro de 4 paredes. Y lo que tenemos para celebrar, aún en medio de todas las limitaciones, las restricciones, las frustraciones, la incertidumbre, es que nuestro Dios no es así de chiquitito, que Dios es Señor, soberano, creador, sustentador de la vida de todo el universo. Entonces, podemos celebrar que Dios está ahí donde estamos, que está en nuestra casa, está en nuestro barrio, está en cada rincón de la tierra y que por lo tanto nuestro acceso a Dios, la posibilidad de acercarnos a Dios, de orar, de adorar, de celebrar quién es, no se restringe para nada a esas 4 paredes. De hecho, Jesús mismo es interesante, que aunque inaugura de alguna manera su ministerio público, primero con su bautismo al aire libre, en un río, y luego pasa tiempo en el desierto, pero anuncia, resume un poquito el para qué de su estancia en la tierra, lo hace en una sinagoga, pero realmente es casi el único registro significativo de Jesús dentro de 4 paredes. Fuera de eso, en los evangelios lo vemos en las casas de la gente, de sus amigas María y Marta, en la casa de Pedro cuando sana a la suegra. Lo vemos más que nada, de hecho, al aire libre, caminando por esos polvosos caminitos de Galilea y aún de Samaria, entre la gente. En el Sermón del Monte vemos al aire libre nuevamente, lo vemos en la barca, lo vemos cruzando ríos, el mar de Galilea. Entonces, Jesús, su enseñanza, su acompañamiento a sus discípulos, su tiempo de oración, se encuentra ahí donde está, en el camino de la vida. Y de hecho, creo que eso para nosotros es un estímulo, es un modelo de que no necesitamos depender de las 4 paredes de ninguna edificación para poder acceder a Dios, para tener comunión cristiana. En la casa podemos en las burbujas sociales, las están llamando, dentro de nuestra burbuja, mantener la actividad de un culto a Dios ahí donde estamos. Gracias Ruth. Jaro, ¿qué piensas tú, hermano? Bueno, Enrique, primero agradecerte mucho por la invitación, sobre todo por el privilegio de estar con tantos amigos y amigas de un ministerio que admiramos y apreciamos mucho, como es Compasión. Y darme el privilegio de estar entre amigos, entre Ruth,
Enrique, personas con las que hemos peregrinado fuera del templo en muchísimas ocasiones haciendo misión, y que ya en esos años de trayectoria de fe nos damos cuenta que a veces los momentos en los que la misión se ha vivido con más intensidad ha sido fuera del templo, sirviendo la niñez, sirviendo la comunidad de estudiantes, sirviendo la comunidad en general, y que pues esa trayectoria nos hace pensar que en verdad, como muy bien lo ha dicho Ruth, la misión no queda restringida al templo, puesto que si así fuera, como bien lo ha dicho ella, tendríamos un Dios muy estrecho, muy pequeñito, un Dios confinado a las cuatro paredes del templo. Sin embargo, durante este tiempo en el que no hemos podido ir al templo, mira que en mi caso yo ya comienzo a sentir cierta ansiedad y deseo de regresar. Entonces yo me he preguntado, si yo creo que la misión no se desarrolla en el templo y que el templo no es necesario, yo tengo bien claro eso. Creo que los tres lo tenemos clarísimo. La misión no se restringe. ¿Por qué en el caso mío tengo tantos deseos de volver? Porque quizá allí pudiéramos encontrar la respuesta de ¿para qué sirve el templo? Entonces yo me pregunto, ¿no? Aquí dialogando en la casa, a ver, ¿qué es lo que más nos hace falta? ¿La presencia de Dios? No, porque la estamos sintiendo de una manera muy cercana. Claro, en una situación como esta, de tanta incertidumbre, uno vive su espiritualidad de una manera también más profunda. Sí, hay un encuentro con Dios, en el Dios de la esperanza, del refugio, del consuelo en medio de tanta cosa que uno no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, la presencia de Dios no, porque bien sabemos que está en todas partes. La enseñanza de la palabra, pues nos hemos dado cuenta que tampoco, porque mira, nuestra iglesia, en el caso nuestro, tiene un servicio que suben después a YouTube y uno puede verlo en cualquier hora del día. Entonces yo ahora tengo el privilegio de escucharme el sermón en el momento en el que yo esté más disponible y me escucho otros más. Entonces me está abundando palabra y lo estoy disfrutando porque predicadoras que yo había querido escuchar hace mucho tiempo y no podía, ahora uno abre 10 de la mañana y te aparece uno tras otro. Bueno, ¿qué hace falta para no hacer larga la lista? En mi caso me hace falta ver las ancianas de la iglesia. Sí, hay unas que yo quiero mucho y creo que ellas me quieren mucho. Saludar a los amigos, saludar a las amigas. Me hace falta el patio de afuera de la iglesia. Te digo que me emociona pensar en eso. El patiecito donde nos saludamos, nos preguntamos, jugamos, nos molestamos, que me gusta tanto hacerlo con los amigos, incluido al pastor. Eso me hace falta. Me hacen falta esas cosas que quizá nos pudiera hacer pensar cuál es el valor que sí tiene ese templo. Que pudiera ser en el Nuevo Testamento las casas, porque allí se reunían otras familias más. No necesariamente era el templo. Entonces creo que estamos frente a la oportunidad de resignificar el lugar del templo. No de desplazarlo, sino de resignificarlo. Y antes de volver al templo, deberíamos aprovechar este tiempo para hacer esos nuevos significados. El lugar de la hermandad, la amistad, la fraternidad, el ósculo santo, como lo llama no Pablo, sino Reina y Valera del 60, el abrazo, el beso, eso nos hace falta. Tenemos un grupo de amigos y amigas aquí en Costa Rica en el que viene Ruth y Santiago. A mí me hace falta sentirlos, verlos y desayunar cerca. Nos vemos por la plataforma, sí, pero no es igual. Entonces, esa resignificación, creo que las iglesias pudiéramos aprovechar para hacerla ahora. Y que cuando regresemos, con mascarilla o sin ella, podamos resaltar esos lugares tan valiosos que la fraternidad cristiana nos enseña en el Nuevo Testamento.
el lugar del saludo, la oración cercana, el consuelo, la mirada, la familia. Yo estaba pensando en estos días, quizá por eso Pablo, muy acertadamente cuando se refiere a la iglesia, entre otras figuras, usa la figura de familia. Y te digo, es exactamente igual. A mí me hace falta tener más cerca a mi hija y poderla abrazar, cosa que no he podido. Hasta mi suegra me está haciendo falta ahora. Eso me hace falta. Y yo no diría que la pantalla me va a suplir eso. Infortunadamente no lo suple. Entonces, la fraternidad es el eje central del encuentro en el Nuevo Testamento. Creo que por ahí complementaría un poco a lo muy bien dicho por Ruth. Los ágapes, ¿no? El ágape, exacto, sí, sí. Bueno, siguiendo esta línea, Harold, Ruth, tal vez si pensamos en esa iglesia del Nuevo Testamento y la que estuvo los primeros 300 años, casi la mayoría de veces congregándose en casas, ¿no? No había templos fijos, claros, hasta que aparecen luego más adelante. ¿Qué elementos ustedes podrían ver de esas restricciones que habían en la persecución de la iglesia y la forma como la misión de la iglesia se dio en restricciones? Nuevamente, creo que es precioso lo que trajo Ruth, que nuestro Dios no estaba restringido a cuatro paredes, tampoco está restringido a restricciones. La persecución fue muy fuerte, ¿no? Muy dura, y aún así la iglesia huía y seguía abriendo más congregaciones por otros lados, en casas. ¿Pueden contarnos un poco esa dinámica, tal vez, de cómo la iglesia en el Nuevo Testamento y antes de Constantino creció, cómo usó las dinámicas de las casas, el liderazgo, cómo se dio? ¿Alguna cosa por ahí, Ruth? Harold. Sí, bueno, es fascinante cómo quizá leyendo desde donde estamos nosotros, cuando leemos las epístolas a las iglesias y demás, nos imaginamos que esas cartas van dirigidas a una iglesia como la conocemos hoy, ¿no? A una mega iglesia con todos sus sistemas de sonido y con toda la cosa, o las iglesias pequeñitas en los barrios. Imaginamos que es algo así. Y sin embargo, como bien destacabas, Enrique, las iglesias se daban en las casas, en la familia extendida, que incluía no solo a papá, mamá, hijo, hija y el perro, sino a toda una dinámica social de relaciones intergeneracionales, interclase, porque había servidumbre, habría familiares de fuera de la ciudad que llegaban a la ciudad para hacer sus trabajos y su comercio y demás, como ocurre con muchas familias latinoamericanas, la familia extendida conviviendo en un espacio físico. Entonces ya ahí eso era iglesia, y las cartas van dirigidas a estas comunidades esparcidas alrededor de algunas de las ciudades en las casas, donde entonces también se da cierta dinámica de liderazgo compartido, de búsqueda de igualdad. Es fascinante en el Nuevo Testamento cómo de nuevo se ve en esas listas que uno como que deja de lado porque son nombres complicados, pero revelan la diversidad de la composición de esas iglesias en casa, ¿no? De gente liberada de la esclavitud, de esclavos, de gente libre, de judíos, de griegos, entonces esa diversidad era como parte del corazón de esta iglesia, a la cual los apóstoles llaman, uno lee Efesios, ahí vive Dios, ¿no? En esa comunidad reconciliada a pesar de las diferencias de trasfondos. Entonces, aún en medio de la persecución, eso podía seguir, porque cada uno seguía viviendo. Sí hay ejemplos de casos en los cuales tuvieron que entrar a las catacumbas o a espacios más protegidos, más escondidos y demás, pero en general lo más común era que fuera simplemente en las casas, y ahí podía haber
el compartir del pan, la búsqueda de la enseñanza de los apóstoles, la Santa Cena, la llamamos nosotros. Entonces, el eje de la vivencia de la iglesia era en las familias. Y creo que aún nosotros hoy, claro que vivimos en ciudades con la urbanización y demás, mucho más disgregados, ¿no? Es menos común en algunos lugares este encuentro intergeneracional, la familia extendida, pero también tenemos ejemplos de eso, ¿no? Claro. Bueno, me queda poco que decir, porque estoy totalmente de acuerdo con Ruth y además lo dice muy bien. Entonces voy a ver qué otra entrada yo pudiera agregar. Mira, yo veo esa línea de tiempo que mencionas de las persecuciones así. Ese movimiento de Jesús comienza con un Jesús que tiene, por cierto, mucho conflicto con el templo. En un momento en que para el judío y toda la cultura grecorromana, no solamente la cristiana, consideran que el templo es el centro del universo. El Partenón de Atenas y todo, reconocen que en el templo está el centro del universo. En medio de esa cultura, Jesús dice que el templo es lo de menos porque en 3 días lo desbarata y vuelve y lo levanta. Tiene conflictos con el templo, voltea las mesas. Entonces ese movimiento nace dentro de esa dinámica que menciona Ruth de hacer misión por fuera del templo. Lo hacen en las casas, no intencional, sino de una manera muy natural. Es el lugar donde viven y pueden reunirse. Allí desciende el Espíritu Santo y así va progresando esa misión de casa en casa, pero también de parque en parque, de areópago en areópago, de lugares muy espontáneos, donde se hacía la misión, pero también se robustecía a través de la fraternidad, la mesa compartida y todo lo demás. Pero noten lo interesante, pensando yo en estos temas en estos días también. Venimos de un movimiento que sale del templo hacia las casas. Sufre la persecución y la persecución no tiene una gran repercusión en esa dinámica de encuentro, porque ellos ya la tenían en las casas. La persecución no hace que pierdan el templo. No, la persecución lo que hace es esparcir la comunidad y buscar nuevas casas, nuevas plazas, nuevos lugares. Entonces, la persecución sencillamente lo que hace es movilizar la gente, pero el concepto de templo no lo afecta porque Jesús ya lo ha enseñado, que el templo va por lo de menos y Pablo después dice que el templo somos nosotros. Bueno, pero aquí viene lo interesante. Cuando cesan las persecuciones, allí sí viene el cambio. Porque los historiadores nos muestran que los templos o casas adornadas y parecidas a un lugar ya de culto comienzan después de que cesan la persecución. Los bautisterios, por ejemplo, los primeros bautisterios se encuentran después del siglo III. Ya es una iglesia establecida. Lo que sí afecta el concepto de templo es el matrimonio con el imperio, ¿sí? Y una iglesia ya no perseguida, sino perseguidora. Los templos nacen de una iglesia establecida, una iglesia que tiene muy cerca al poder, una iglesia que ya tiene credos y que ha conformado una estructura que la ha regresado de donde Jesús la había sacado, del templo. Entonces, ya de ahí en adelante vienen las catedrales. Solamente hay un grupito de medio locos que dicen esto no es lo que enseñó Jesús y huyen a los desiertos, que es todo el movimiento monacal. Entonces, vamos de fuera del templo a donde teníamos que estar y estuvo Jesús, pero ya una iglesia establecida vuelve otra vez un poco atrás y se instalan muchas tradiciones, incluso que ya habían sido superadas por la teología de Jesús. De ahí en adelante, yo creo que no es que haya que desechar el templo. Vuelvo a la palabra, hay que resignificarlo. Culturalmente tiene mucho valor. Claro que sí, pero culturalmente, no teológicamente. Por otro lado, espiritualmente fantástico.
Las catedrales después ya comienzan a edificarse. Imagínense la genialidad de los arquitectos en forma de útero. Muchas de las grandes basílicas y catedrales tienen forma de útero, porque se decía que llegando allí nos encontramos con el Dios Madre que nos acuna y nos abraza. Entonces, esos significados son muy valiosos, muy valiosos. El cultural, el espiritual, el fraterno. Pero veo que ese movimiento tuvo esa relación no tanto con iglesia perseguida, sino con iglesia perseguidora. Interesante ese dato, ¿no? Para mí interesante. Y creo que también hay que ahí, relacionado con eso, la cuestión de que el hecho de que las iglesias en los primeros 3 siglos, esas comunidades eclesiales, no invertían en edificaciones, sino que liberaban los fondos que sí ofrendaba la gente para liberar esclavos, para enviar misioneros y para cuidar de los huérfanos y las viudas. O sea que también hay una cuestión económica y una cuestión de solidaridad y de cómo se articula la comunión, no solo con el abrazo y la amistad, pero también con las decisiones y los valores económicos, ¿no? Sí. Que marcaban también la identidad de esas comunidades de fe. Es interesante eso porque estamos en un momento donde tenemos tiempo para reflexionar y regresar al templo de otra manera, ¿no? Revalorándolo en algunas dimensiones y viendo que la misión de la iglesia es mucho más amplia que el templo, ¿no? Entonces hay cosas que creo que son valiosas ahí. Estuve revisando y hace una entrevista que me hicieron también, y había yo encontrado en Jeremy Murphy, no sé si lo ubican, que él trabaja la parte de las iglesias en las casas, ahí en el Nuevo Testamento y en los primeros 3 siglos. Él es un experto en Pablo. Sí, en Pablo, justo en el libro de Corinto lo estaba leyendo, y él decía que las casas posiblemente tenían entre 12 a 16 miembros, y las más grandes como la de Corinto, se podría decir las mega iglesias, eran de 40. Y normalmente él dice que pueden ser casas de un cristiano que se convirtió al Señor y que era adinerado y daba su casa más amplia, ¿no? En los atrios se podía tener. Pero él decía, la mayoría de congregaciones era a través de casas y la misión se daba apoyando a los pobres, compartiendo el evangelio, discipulando, no era restringida necesariamente al templo ni a las casas mismas, porque ellos salían en persecuciones y era parte de una dinámica que creo que se tendría que repensar, ¿no? La pastoral, la misión de la iglesia, hay muchas cosas para repensar. Ahora mismo creo que la evangelización, el discipulado, la pastoral puede hacerse todavía en algunos niveles, no en todas las dimensiones, pero se puede dar, ¿no? Se puede generar todavía. Yo creo que he hecho mucho más contacto con gente por teléfono o por WhatsApp que cuando yo no estaba. Y he llorado con gente por este tema del coronavirus, que había muerto su papá. Entonces, he hecho mucho más trabajo, creo que en ese campo que antes, en esas 2 horas que a veces uno llega al templo y está ahí, ¿no? Que tiene su espacio, pero me parece que ha sido rico ver otras áreas. Entonces, bueno, creo que podríamos pasar al otro escenario, y tal vez en ese escenario podríamos dar algunas pautas más con respecto a algunas iglesias, en algunos países ya están recibiendo algún tipo de direcciones en cuanto a sus protocolos de salud que deberían tener. No son muchas, pero ya estamos viendo que hay acuerdos y algunas que están ya empezando a hacer algo en una forma pequeña, y algunas están esperando todavía que la situación se ponga mucho más apropiada para empezarla. Todavía no la están haciendo, pero tarde o temprano nos va a llegar ese momento. Estoy viendo alrededor del mundo, Rudy, Harold, que hay algunas teorías de conspiración que se están entrelazando ahí con el discurso y la narrativa de algunas iglesias, inclusive, de algunas situaciones que están pasando aquí en Estados Unidos, cuando se le está pidiendo ya
por ley que se pongan las máscaras. Hay algunos sectores que están diciendo, no, las máscaras son del diablo, y empiezan a hablar sobre las antenas, estas 5G y todas las demás, en una mezcla interesante que yo no... Y usan Génesis, usan para decir que al final las máscaras son del diablo, ¿no? Entonces, ¿cómo orientar? Porque hay iglesias que están muy claramente caminando bajo los marcos bíblicos, pero hay algunos cristianos, sobre todo, que están bebiendo del congregazum, como se dice ahora, de todo lo que viene de las redes sociales, ¿no? Y les influye. ¿Cómo orientar a nuestras iglesias en ese nivel, en ese campo? ¿Cómo discernir lo que es verdadero? Porque viene verdad, viene medias verdades y mentiras en esas teorías de conspiración. ¿Qué recomendarían ustedes en este tiempo? Ruth, tal vez. ¿Qué tal? Que vaya Harold primero Harold, esta vez. papita caliente. A ver, te digo cómo veo yo este asunto, porque he oído esas versiones y he oído otras, ¿no? Claro, Yo creo que en el fondo de esto está algo muy natural de la reacción de todo ser humano, que es el susto o el miedo. Entonces, ¿cómo reaccionamos frente al miedo? Lo que yo estoy sugiriendo en algunos diálogos que hemos tenido estos días es que haríamos bien en saber reorientar el miedo. ¿Qué nos asusta en esta situación? Entonces, en lugar de andarnos suponiendo enemigos, algunas suposiciones pudieran ser ciertas. Yo no sé. Yo oigo tantas cosas que uno dice, es que en verdad frente a esas versiones de conspiración, yo me declaro no ateo, me declaro agnóstico. Yo no sabría decirte si Bill Gates está metido en esto, me queda como muy difícil. Lo que sí es cierto es que no hay la evidencia contundente que merezca que yo me asuste y movilice toda la iglesia por eso. Entonces, como yo soy dueño de orientar mis miedos, mejor orientémoslo, si es que usamos la palabra miedo o susto, por lo que sí nos debe asustar. 30 millones de latinoamericanos mínimo van a estar por debajo de la línea de pobreza. 300 millones, algunos dicen 500 millones de personas estarán en esa misma situación en todo el mundo. En el caso de niños y niñas abusados en estos tiempos de confinamiento, el abuso ha subido enormemente. La situación social y económica que nos va a quedar en la pospandemia, eso me asusta. Sinceramente, yo les confieso, eso me asusta porque para nosotros tres que trabajamos con organizaciones y movimientos preocupados por la situación social del continente y que teníamos ciertas alegrías de lo que habíamos avanzado en algunos países, la pandemia nos va a poner 4 pasos atrás. Vamos a tener un continente más miserable, vamos a tener crisis de la democracia, vamos a tener más desempleo, vamos a tener sistemas de salud completamente quebrados, y eso, como una iglesia responsable en las temáticas sociales, a mí me asusta porque digo, ¿qué vamos a hacer? Entonces pienso que el liderazgo de la iglesia haríamos bien en reorientar qué es lo que nos debe asustar. Y en lugar de andarme inventando los que yo no sé, mira, las tendencias dicen que hay unas que ya vienen y que estamos viendo. Y a veces la gente le asusta más Bill Gates que la señora que ha perdido el empleo y que ya son 30 en la iglesia. Entonces, movilicémonos también con cierto sentido de misión responsable. Y bueno, para no alargar la lista de tantas otras fatalidades que ya estamos viendo, ¿no? ¿Qué opinas, Ruth? Sí, creo que también hace falta retomar cierta mirada mucho más profundamente bíblica. Reconocer de alguna manera varias de estas teorías conspirativas, lo que están dándole están atribuyéndole poder a diferentes actores
que realmente como cristianos decimos, no, acá hay un solo Señor, hay una sola autoridad sobre todo poder, y es Dios mismo, es Jesucristo como Señor de toda la tierra, y de alguna manera entonces, eh, no en el sentido de decir, bueno, entonces Dios nos da una protección mágica, ¿no? Porque hay quienes también van por ese lado, que como Dios está de nuestro lado, entonces no debo usar máscara, no debo cuidar de mi prójimo, no debo hacer nada porque Dios está en control y no quiero que nadie me restrinja las libertades, que es una de las líneas que se están dando, pero más en el sentido de que podemos descansar en su bondad, en su identidad como Dios bueno y Dios proveedor y Dios que no se ha resignado a dejar que el mundo sea maldito. Más bien Dios quiere la vida, Dios es Dios de vida. Entonces tenemos que, creo que, recalibrar nuestro imaginario, ¿no? Cómo reconocemos la presencia y la bondad de Dios en medio de las realidades contra todas estas otras cosas que andan zumbando por ahí, ¿no? Sí. Y creo, porque mucho como vos hablas del miedo, ¿no? El temor, creo que a veces algunas de estas cosas son como expresiones como escudos, Sí. como recursos para no permitirnos sentir la profundidad de lo complicado que estamos y también reconocer que tenemos el derecho al lamento, a venir delante de Dios y decir, Dios, no entiendo, Dios, por favor, tené misericordia de este mundo, ¿no? Y la posibilidad, uno mira los salmos y frente a las cosas inexplicables, hay espacio, hay derecho, Dios es lo suficientemente grande y lo suficientemente bueno para recibir nuestras preguntas. Y creo que no necesitamos estar en esa postura de que como evangélicos siempre estamos felices, siempre hay sonrisa en la boca y es el éxito y el triunfo en el Señor. Podemos lamentar, y eso no es una muestra de falta de fe, más bien es una demostración de fe, de confianza de que Dios recibe nuestras incertidumbres y nos abraza aún en medio de ellas. Sí, sí. Yo diría también algo más, Ruth, que yo creo que los tres estamos muy de acuerdo en invitar a las iglesias a actuar de manera responsable. Invitaríamos a las iglesias a saber regresar otra vez a los templos. Hay unas medidas de los ministerios de salud que yo creo que deberíamos acatar. En el caso de la organización que represento, estamos tratando de impulsar eso, de acojámonos a las medidas de salud, de protección, y que la iglesia sea testimonio de comunidad protectora, que cuida a sus niñas, sus niños, sus ancianos, sus ancianas, su gente, que demos testimonio de iglesias que son responsables, que aman la vida y que protegen a su comunidad. Bien haríamos en estar asociándonos a los departamentos locales de los ministerios de salud para tratar de trabajar junto a ellos. Escuelas, iglesias, instituciones de los gobiernos locales, porque la iglesia debe dar testimonio de comunidad que protege, que cuida la salud y que modela al regresar a los templos lo que la comunidad en general debe hacer. Si nos dicen el distanciamiento de 2 metros, pues vamos a acomodarnos. Es incómodo. Por otro lado, no es que estén persiguiendo la libertad religiosa. Hay muchas situaciones irregulares e imperfectas de parte de los gobiernos, es cierto, pero colaboremos, así de sencillo, ¿no? Colaboremos. Lo que estamos haciendo en la casa con los hijos, hagámoslo en la iglesia y demos testimonio de ser evangelio protector, que cuida la vida y ama a su gente. Y reconocer que el amor a Dios se traduce también en el amor al prójimo y no en la búsqueda exclusiva de derechos individuales y
y demás, ¿no? Que Exacto. ponerse una máscara es para cuidar a la otra persona, no nos protege a nosotros, pero sí protege a quienes nos rodean. Sí, sí. Escuché hace poco dos testimonios que me gustaron, bueno, iglesias que están colaborando con las postas médicas o con el hospital haciendo máscaras. La iglesia misma se ha organizado para hacer máscaras y lo comparten por la limitante de Sí, lo que pasa por gente que está alrededor. Entonces es una forma. claro. Y hay gente también que ha pedido de hospitales que también la iglesia pueda ayudar en la parte socioemocional, espiritual, porque hay gente que está teniendo una descomposición emocional, espiritual, cuando ve que sus familiares están partiendo, ¿no? Entonces es otra área donde la iglesia puede trabajar en su misión más amplia también en Sí. en este tiempo, ¿no? Bueno, viendo tal vez esas posibilidades para la iglesia y sabiendo que tarde o temprano regresaríamos, una última pregunta podría ser, ¿cuál podrían ser algunos principios bíblicos teológicos? Ya estuvieron virtiendo algunos de ustedes, ser luz y sal, testimonio, ser, como decía Ruth, también trabajar el tema del amor al prójimo. ¿Qué otras recomendaciones bíblicos, pastorales, teológicas ustedes podrían dar a la iglesia en este proceso de regresar al templo? ¿Qué palabras de sabiduría tendrían ahí de recomendación? Ruth, hablaron de sabiduría, te toca. Es lo mismo que estaba pensando yo, Ruth, vamos, dale. Y por supuesto que con Harold tenemos todas las respuestas para todas las preguntas. Más bien aquí también estamos en búsqueda, ¿no? Claro. Estamos como compañeros, compañeras de camino buscando vivir fielmente el Evangelio en medio de incertidumbres que también nos golpean a nosotros, ¿no? No somos inmunes, no somos los eruditos aislados de la realidad, sino que ahí Sí. estamos, ¿no? En medio de ella, en medio de los sinsabores y las preocupaciones que compartimos todas y todos en esta llamada. Entonces, pero sí, creo que es fundamental el reconocimiento de el llamado a la confianza en Dios, a pesar de todo, la invitación a la honestidad frente a esas emociones y la confusión. Podemos aceptarlo, no es falta de fe. Me llama la atención en Job, como Dios le dice a los amigos de Job, que son los que supuestamente tienen todas las respuestas, ¿no? Tienen todas las explicaciones de por qué Job está sufriendo. Y sin embargo, Dios le dice, miren, yo estoy enojado con ustedes. Mejor pídanle a Job que ore por ustedes y yo lo voy a escuchar, porque Job habla la verdad. Y uno dice, ¿qué verdad habló Job? Cuando Job maldijo el día que nació, cuando Job está en confusión, está aturdido, está confundido, ¿no? Pero lo que no hace Job es dejar de hablar con Dios. No corta el hilo, ¿no? Aunque sea un hilo tenue a veces, no corta la comunicación. Job su Dios es lo suficientemente grande, él confía lo suficiente como para poder venir a Dios con sus preocupaciones, con su dolor, con su queja. Entonces creo que hay también esa invitación, no a ser honestas y honestos con el estado en el cual nos encontramos, reconociendo la grandeza y la bondad de Dios, confiando en eso para que no caiga la fe, ¿no? Y entonces eso en relación con Dios y en relación con nuestros prójimos, con las personas que nos rodean más de cerca y más de lejos, ese llamado al amor. Y ese amor se traduce en cosas muy concretas, como taparme la boca para no contagiar si quizás estoy contagiado y no lo sé porque soy asintomático. Entonces necesito proteger a quien está al lado mío.
Entonces, ese cuidado y esta, como decía Harold, atenernos a las condiciones que están dando en su mejor sabiduría, así como pueden nuestros ministerios de salud, nuestras autoridades locales. Someternos a ellas no es una expresión no es negar nuestros derechos, más bien es afirmar nuestro derecho a amar al prójimo, de cuidar de los demás. Y creo que esas dos cosas, en relación con Dios y en relación con el resto, con nuestros congéneres, con las personas que nos rodean, ¿no? Sí, gracias, Ruth. Sobre eso yo agregaría lo siguiente. Creo que hay como unos 3 momentos históricos que haríamos bien en revisar por estos días para ver qué aprendemos de cómo la comunidad de fe cristiana se comportó en esas situaciones muy críticas y aprender para esto y para lo que viene, porque la pospandemia será tan retadora como la pandemia misma. Yo encuentro un referente histórico en el año 70 con la caída de Jerusalén. Si uno no entiende esa caída, difícil que vaya a entender los evangelios, porque los evangelios estaban muy cercanos a ese evento y están respondiendo a una situación inexplicable teológicamente. No se esperaba, por eso ellos se confunden diciendo, no, aquí ya está próxima la venida de Jesús. Tesalonicenses, por ejemplo, que es de los primeros libros del Nuevo Testamento. Entonces, esa lucha teológica por resolver pastoralmente la situación nos puede ayudar mucho hoy. ¿Cómo se comportaron? Primero, no se expusieron. Uno nota al pueblo de Dios huyendo, protegiéndose, formando nuevas dinámicas de apoyo fraterno. Otro referente que nos podría ayudar mucho es la peste bubónica, que la viven los reformadores. Y bueno, hemos leído por estos días, quizá algunos de los que nos siguen ahora también, las cartas de Lutero diciendo, mira, yo me protejo y protejo a los míos, no estoy seguro si voy a morir. Esa parte me parece lindísima. Si muero, creo que he cumplido con lo que Dios me envió. Imagínate la fe que él transmite. Y habría otro referente histórico en las guerras mundiales. Holocausto también, pero creo que en la parte evangélica las guerras mundiales configuraron una nueva manera de ser evangélico. Sí, muchas de las organizaciones nuestras son organizaciones de la posguerra, que aprenden lo que no hay que hacer y se movilizan, por ejemplo, con acciones humanitarias. Allí nacen las grandes ONG evangélicas, haciendo ayuda humanitaria. Entonces, ¿qué diría yo sin tratar de dogmatizar sobre esa experiencia? Porque no se puede, pero algunas luces, la que hemos dicho, protección. En esos 3 momentos, la comunidad de fe se movió como comunidad protectora. No había por qué exponerse. No era de valientes exponerse, era de valientes acogerse al cuidado de Dios y protegerse. Por otro lado, la esperanza. En todas esas circunstancias, el pueblo de Dios fue un pueblo que promovió esperanza, no optimismo. Esperanza centrada en Dios, esperanza en que este mundo, como decía Ruth, está en manos de alguien más grande de todos estos que nos asustan hoy, y que en esas manos podemos reposar. Yo creo que el mensaje de estos días tiene que ser un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje bíblicamente orientado hacia la esperanza que encontramos en Cristo. Por otro lado, de discernimiento, yo creo que ese es otro ángulo teológico y pastoral muy importante en estos días. La comunidad de fe está llamada a discernir este momento. ¿Qué dice Dios en medio de la situación? ¿A qué nos llama? ¿Qué debemos cambiar? ¿Cómo deberíamos tener una mirada de conversión y arrepentimiento como iglesia? Vos, Ruth, en otro espacio dijiste cómo la pandemia revela cosas que estaban allí medio escondidas para muchos. Es el momento de discernir, de preguntarnos qué quiere Dios de nosotros. Y bueno, por el otro lado, ser comunidad de amor.
que expresa responsabilidad social con este nuevo mundo que vamos a tener, más miserable, más injusto, más desigual, lamentablemente con tantas otras cosas que comienzan a desafiar la misión de la iglesia. Entonces diría protección, esperanza, discernimiento y responsabilidad social. ¿Algo más, Ruth, ahí? No, bueno, sí me parece que el llamado a mantener de alguna manera ese núcleo de fe y esperanza y amor del cual habla Pablo, de maneras muy concretas, ¿no? El hecho de que muchos hablamos de que queremos volver a la normalidad, y uno pregunta en realidad a qué normal queremos volver, cuando lo que era normal era esta inequidad, este hecho de que algunos podemos seguir trabajando a pesar de la pandemia y otros millones quedan sin empleo. Eso era normal, eso, o sea, solo se está revelando. Entonces, nuestro deseo de normalidad, creo que necesitamos de nuevo expandir nuestra imaginación y decir, no, ese no es el normal al cual queremos volver, y no va a ser posible volver. No queremos, porque en realidad, como bien dice Harold, la cosa se está poniendo hasta peor que antes, ¿no? Con la precariedad, la inequidad. Entonces el llamado más bien es a pensar, si queremos un normal, el normal debe ser desde el principio. Desde el principio Dios creó y fue bueno, Dios miró el mundo y dijo, esto es bueno. ¿Qué era bueno? Era algo que sostenía la vida. Entonces el llamado, como bien resumió Harold, a la solidaridad social, al reconocimiento de que la vida es lo que sostener, mantener, nutrir la vida en medio de todas sus limitaciones, es el llamado de quienes decimos seguir al Señor que es la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa búsqueda de reconocer que hemos metido la pata como humanidad, que hemos descuidado del resto de la creación, que hemos descuidado del prójimo, nos debe llamar a una renovada vocación de entrega, de servicio, de defensa de la vida, en el nombre del Señor y por la fuerza del Espíritu, no por nuestra sabiduría humana. Yo tengo aquí justo lo que mencionaba Harold sobre la peste bubónica, la peste negra en Europa en 1527. Era la segunda ola que llegaba. O sea, imagínense, había un poco de experiencia. Ya. La primera ola había pasado y le llegaba a la región donde estaba Lutero. O sea, ya tenían algún tipo de conocimiento del tema, ¿no? Y él dice así, que es muy conocido, ya está cubriendo Facebook por varios lugares, ¿no? Y se le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja, ¿no? Sí, la oración, ahí como mencionaba Ruth, protección de parte de Dios. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomé. Responsable, ¿no? Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para contaminarme y por lo tanto infligir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Esta parte me encantó porque lo he estado practicando, esta parte dice, sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona, iré libremente. Claro, tomando las precauciones y todo, pero si había necesidad de salir porque alguien lo necesitaba, hay que ir, ¿no? Se protege uno, pero sale. Y en la misión de Dios también, en varios niveles podríamos pensar así. Dice, no evitar el lugar, ¿no? Dice, mira, esta es una fe tan temerosa de Dios porque no es descarada ni imprudente. Qué fuerte, ¿no? Una fe descarada e imprudente y no tienta a Dios. También esa visión de no ponerse en riesgo, como decía Harold, Señor, yo me pongo en riesgo, cuídame, ¿no? Ese es tentar a Dios, ¿no? ¿Se acuerdan? El diablo usó eso con Jesús. Tírate, que la Biblia dice que te va a enviar ángeles. No, hay que cuidarse. No podemos poner y tentar a Dios en los espacios ahí que podemos usar criterio y consideración a otros. Bueno, muchas gracias, Ruth. Harold, fue un tiempo muy rico. Creo que aquí se ha quedado ahí
como un abrebocas para que nuestras iglesias sigan reflexionando. Hay cosas que estamos explorando, esto es un diálogo, todavía no termina, hay retos que se vienen más grandes, la post-pandemia viene con otros retos también, y que Dios nos ayude, que sea el Señor guiándonos. Pero ha sido muy, muy bueno escucharles. Gracias, Ruth, por tus reflexiones. Gracias, Harold. Creo que nos han dado algunas pautas para seguir explorando y construyendo a través de ellas. Y a los hermanos y hermanas, a los pastores de Compasión, asociados a Compasión Internacional, y a toda la iglesia en general que está escuchando, le damos las gracias también por separar este tiempo, y les decimos que ánimo, la misión de Dios no está restringida. El Señor es mucho más grande que los retos que están apareciendo. Si es necesario, salgamos cubiertos y sigamos amando al prójimo, y tengamos la libertad de poder expresar el amor, la fe y la esperanza en estos tiempos donde la gente está confundida, justamente con temor, y perdidas tal vez en desesperanza. Que Dios nos ayude. Sigan adelante, y un placer haber estado con ustedes. Gracias, Ruth, otra vez. Gracias, Harold. Una bendición. Gracias. Gracias.